Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera mesa de nuestro primer día de las séptimas jornadas sobre teoría crítica y segundo simposio iberoamericano sobre teoría crítica, patologías sociales, los orígenes de la teoría crítica. En esta tercera mesa vamos a tener la presentación de la profesora Miriam Madureira. Ella es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa de México. Ha estudiado Ciencias Sociales en la Universidad de Sao Paulo y Filosofía en la Universidad Eberhard Karls de Tubinga, Alemania. Asimismo, es doctora en Filosofía por la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania. El título de la ponencia de la profesora Madureira es Patología, Ontología e Historia. Asimismo, los comentarios de esta tercera mesa estarán a cargo de Sebastián León de la Rocha. Él es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es profesor. Finalmente, él es miembro del grupo de investigación sobre teoría crítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Por mi parte, solamente algunas cuestiones vinculadas a reglas formales de cómo vamos a manejar la mesa. Las preguntas del público les voy a pedir que las hagan vía el chat de Zoom y yo las voy a sintetizar y las transmitiré oportunamente tanto a la expositora como al comentarista. Aproximadamente la presentación dura 30 minutos, 20 minutos de comentarios y luego tenemos una ronda de interacción entre ponente y comentarista. Yo les informaré cuando nos acercamos al tiempo vía un mensaje privado en el chat si es que ya estamos cerca o todavía les queda algún tiempo más para sus intervenciones. Bien, finalmente, en paralelo a que la profesora Madureira vaya haciendo su presentación en español, yo les compartiré la versión en inglés de la misma para que la puedan seguir quienes tengan alguna dificultad para seguir la versión en español. Sin mayores preámbulos, le dejo la palabra a la profesora Miriam Madureira. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Primero, hola a todos los conocidos y amigos. Muchas gracias por la invitación. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, como yo les explicó José Enrique, yo voy a hablar de patología, ontología, historia, más en realidad de patología, historia, ¿no? Un poco poner en cuestión por lo menos una lectura demasiado literal del término patología y pues porque el tema tiene que ver, ya estaba en mi resumen también, ¿no? Porque yo tengo dudas si esto sería compatible con un tipo de crítica típico de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en este sentido fuerte, no en un sentido más metafórico, ahí no hay problema, yo creo, ¿no? Yo les voy a leer aquí de mi documento, que yo tenía abierto aquí, un segundito aquí abajo, que quiero ver aquí por la pantalla, quiero reducir un poquito mi pantalla para poder ver, encontrar aquí. Yo les voy a leer aquí desde mi documento, entonces estaré hablando aquí de frente, espero que me vean bien, ¿no? Que no ve soy yo, ustedes aquí, pero creo que no hay problema. Bueno, yo empiezo, entonces esto es un borrador, evidentemente ustedes tienen ahí la versión en inglés, yo numeré todos los párrafos por si acaso se perdiera, ¿no? A alguien que estuviera siguiendo con la versión en inglés, por ejemplo, va de 1 al 20, pero no importa mucho, esas son dos partes, ¿no? Y también puse en negro algunas expresiones, algunas afirmaciones, de forma que se pueda ubicar un poco mejor si fuera necesario. Bueno, entonces empiezo. Especialmente desde la interpretación de Axel Honneth de la relación de la noción de patología con la crítica social en general y con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en particular, el uso del término patología como punto de partida de la crítica aparece en diferentes autores y estudios contemporáneos vinculados a esa línea teórica. No solo Honneth mismo y otros autores han usado en estudios recientes la idea de patología para la identificación de diferentes aspectos criticables de las sociedades contemporáneas, sino que se ha desarrollado además una reflexión acerca del sentido exacto de esta noción de cara a su origen en la medicina
y muchas veces en contraposición a otras caracterizaciones de lo criticable, como por ejemplo la noción de injusticia. Sin embargo, aunque frecuentemente se usa patología simplemente de manera metafórica y sin mayores implicaciones, me parece que el uso que se está imponiendo del término actualmente, el que tiende a tomar ese término en sentido literal, obscurece en lugar de aclarar el sentido que el concepto de crítica debería tener, por lo menos para la versión de la crítica que la Escuela de Frankfurt afirma como suya. En lo que sigue, pretendo discutir los presupuestos de una crítica que se base en un concepto como este y su compatibilidad con una teoría que se entiende como crítica en el sentido que quería Horkheimer, es decir, en tanto que consciente de su carácter histórico y su papel emancipatorio. Después de mostrar que desde los artículos de Honneth que dieron origen al uso más explícito de patología social en la teoría crítica, el sentido de ese término que tiene a imponerse en el debate es el literal, de patología social en el sentido fuerte de una enfermedad de la sociedad misma, lo que conlleva una fundamentación de la crítica, ya sea en una ontología social o una antropología. Y después de esto sería la primera parte, terminaré indicando por qué ello podría ser incompatible con la idea de crítica emanente característica de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en la medida en que esa opción obscurece el vínculo de esa crítica con la historia y con la política también, en la parte 2. 1. Entonces, aquí es más expositivo, es para reconstrucción de dónde viene este uso de patología social. El uso reciente del término patología social en el marco de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se debe sobre todo a Axel Honneth, en particular a dos artículos suyos: Patologías de lo social, tradición y actualidad de la filosofía social, del 94, y Una patología social de la razón, sobre el legado intelectual de la teoría crítica, del 2004. En estos dos artículos, el concepto de patología social aparece en el contexto, por un lado, del surgimiento de la filosofía social, y por otro, del legado de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. El tema del primer de estos artículos, Patologías de lo social, es la definición de la filosofía social por oposición a otras vertientes de la filosofía práctica, la ética como disciplina filosófica y la filosofía política. La filosofía social nace para Honneth como sociedad moderna, en particular con Jean-Jacques Rousseau y su crítica de la sociedad subcontemporánea, y se desdobla en diferentes sentidos desde el siglo XIX con Hegel, Marx, Nietzsche y otros. El mismo impulso crítico que le dio origen se encuentra también en los primeros tiempos de la sociología como ciencia, en Durkheim, Simmel, Tönnies, Weber y otros. Lo que la caracteriza desde Rousseau es la crítica de aquellos procesos de desarrollo del mundo moderno que se percibían como obstáculos a una forma de vida buena. En primer lugar, aquello que se llamaría después la escisión y la enajenación modernas, con todos sus aspectos y variaciones. La atomización de la vida social, el individualismo, la cosificación de las relaciones, la pérdida del sentido, la imposibilidad de la plena autorrealización individual. A la imposibilidad misma de autorrealización individual en la sociedad, o aquello que bloquea la posibilidad de una vida buena, Honneth la denomina patología social, de forma que las patologías sociales aparecen como el objeto por definición de la filosofía social. El término patología aparece asociado a otros términos provenientes de la medicina, como el de diagnóstico, y se vincula con expresiones como desarrollos malogrados, perturbaciones o deformaciones. Luego, parece a veces que hay diferencias entre ellos, a veces no. El tema del segundo de los dos artículos de Honneth, Una patología social de la razón, es, por otro lado, el legado intelectual de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Ya en el primer artículo, Honneth veía el objeto de la filosofía social de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración como una patología social centrada en la racionalidad instrumental, indicativa de un desarrollo malogrado de todo el proceso civilizatorio. Cita aquí. Ahora, la patología de la razón aparece como el objeto central con variaciones de la crítica de toda la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica se caracteriza, según Honneth en ese texto, por partir en sus diferentes generaciones de tres premisas en común.
O caráter patológico da sociedade contemporânea se deve a déficit de racionalidade presente, presente em ella, es decir, en su por lo menos parcial irracionalidad. Otra, dos, ¿no? Esa irracionalidad, la patología de la razón, tiene por causa el capitalismo. Es el carácter patológico de la sociedad moderna, capitalista, manifiesta y se puede identificar en el sufrimiento de sus miembros, lo que sirve también como punto de anclaje de la crítica. La relación de la patología con la razón se encuentra, según la lectura de Honneth, en que las patologías aparecerían como resultado de una incapacidad de las sociedades de expresar adecuadamente en instituciones, prácticas y rutinas cotidianas un potencial de racionalidad ya dispuesto en ellas, lo que equivaldría a la pérdida de un universal racional, ein vernünftigen Allgemeinen. Honneth explicita sus tres premisas con variaciones en autores clave de las diferentes generaciones de teoría crítica como Adorno, Horkheimer, Marcuse y Habermas. Y es evidente que implícitamente también las reconoce en sí mismo. Así, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt aparece como una línea de la filosofía social que identifica en una patología central, la de la racionalidad moderna capitalista, el origen del carácter patológico de esta sociedad como un todo. Su crítica va más allá de la crítica de la injusticia, en el sentido de que tiene como hoja de contraste, aunque de manera siempre negativa, la perspectiva propiamente ética de la buena vida. A partir, sobre todo, de estos artículos, no solo se ha aplicado en investigaciones afines a la teoría crítica, el término patología en diferentes contextos, como el trabajo, el reconocimiento, el amor, y aquí mismo, ¿no? En este evento, se están aplicando a otros contextos, ¿no? Conduciendo a diferentes tipos o formas de patología, sino que se ha generado un debate acerca del sentido del concepto de patología y de diferentes aspectos que habría que aclarar, o sea, un debate en que el propio Honneth ha participado, el mismo Honneth. Y hay una serie de autores en que podríamos haber entrado más, pero pues no voy a poder entrar a todo esto, ¿no? Que han entrado en la cuestión de la definición de lo que sería patología. Y aunque se pueden reconocer en ese debate diferentes perspectivas, parece haber concordancia en cuanto a algunos puntos fundamentales. El primer de ellos me parece ser el menos problemático. La mayor parte de los intentos de definir el concepto de patología parece coincidir, por lo menos implícitamente, en la existencia de patologías sociales como algo distinguible de otros males, por ejemplo, injusticias. Y por lo tanto, lo entiende, por lo menos en principio, en el sentido de un problema propiamente ético, es decir, relativo a la cuestión de la autorrealización personal o de la buena vida. Aquí entraría como posibilidad la idea de que patologías serían, por ejemplo, desórdenes de segundo nivel, que es lo que dice Christoph Surnes, un intento de interpretar qué sería patología, lo que, sin embargo, como concluye Honneth mismo, resulta poco plausible, pero es una interpretación posible aquí de lo que sería patología. De hecho, el carácter ético de la crítica a las patologías sociales ha sido enfatizado por el propio Honneth en sus reflexiones posteriores. Ya en Sufrimiento por Indeterminación del 2001, al reconstruir la filosofía del derecho de Hegel como una teoría de la justicia, en sentido amplio, que incluye el punto de vista ético, Honneth interpretaba la absolutización o totalización o fijación de las concepciones de la libertad correspondientes en Hegel al derecho abstracto y a la moralidad y sus formas de libertad unilaterales, la libertad negativa y la opcional o también reflexiva a veces, como patologías de la libertad individual. Frente a ellas, la idea hegeliana de laïcidad, basada según Honneth en relaciones de reconocimiento, tendría con la realización de la libertad social un carácter terapéutico. En sus estudios sobre la invisibilidad o la cosificación, Honneth insiste en que la crítica a las patologías revela que, cita, las sociedades fallan normativamente en un otro sentido que en el de la violación de principios de justicia válidos universalmente. Fin de cita. Y la misma idea terapéutica de su estudio anterior sobre Hegel está presente en sus dos obras clave de los años recientes.
en su gran reconstrucción de la sociedad moderna a partir de la filosofía del derecho de Hegel, el derecho de la libertad, y por otro lado, en la respuesta a esta, la idea del socialismo, con el agregado ahora de que la plena realización de la libertad social solo sería posible para el autor en el socialismo, y de hecho lo definiría. El libro de la Anarquía me parece que está menos presente el tema de la patología. El libro más reciente sobre el reconocimiento, este de 2019. Sin embargo, se nota siempre más en el debate reciente algo que, aunque también proviene de Honneth, todavía no se decidía plenamente en sus artículos fundamentales sobre el tema. El uso del término patología social se vuelve cada vez más literal, en un doble sentido, el de patología y el de social. Significa literal. Como lo indican Laitinen y Serkela, que son dos de esta escuela finlandesa de interpretación de reconocimiento, una de las primeras preguntas que habría que hacerse en la definición de patología social es si se trata de algo que es malo y por ello patológico o al contrario de algo que es patológico y por ello malo. La primera posición, la que los autores definen como normativismo, resulta de cierta forma en una disolución del concepto de patología, que pasa a usarse en un sentido amplio y yo diría metafórico. A cualquier bloqueo a la autorrealización individual se le puede llamar patología, sin mayores implicaciones. Evidentemente quedaría el problema de decir, ¿no?, con qué base, en qué normas se podrían definir estos bloqueos como malos, o como males, ¿no? La segunda, ¿no?, posibilidad aquí sería entonces que la cosa fuera patológica y por ello mala, ¿no?, caracterizada como naturalismo por los autores, toma en serio la connotación médica del concepto de patología. Implica necesariamente una idea de normalidad o salud. Una patología social, en este caso, sería un indicio de que la sociedad o algo en ella está enfermo, literalmente. Y si, además, se entiende que no son solo los individuos en la sociedad los que estarían enfermos, en el sentido de enfermedades físicas o psíquicas individuales que ocurren o se perciben en el contexto social, sino la sociedad misma, el sentido de patología social se hace literal también en el segundo sentido. O sea, es una patología, es una enfermedad y es social porque quien está enfermo es la sociedad, no los individuos simplemente. Claro que también pueden estar los individuos. Ello se percibe de manera más o menos explícita tanto en la mayoría de los intentos de definición del término que, por lo general, tienden a descartar el uso metafórico de inmediato, como los mismos Laitinen y Serkela, como en sus diversos usos en la identificación de diferentes patologías. Y una prueba de la tendencia a la literalidad está en el mismo Honneth. En sus reflexiones iniciales sobre el tema de 94 y 2004, la cuestión de la patología social aparecía asociada a diferentes consecuencias del advenimiento de la modernidad, como la escisión o la enajenación moderna, y a la crítica imanente de esta sociedad moderna, de la sociedad moderna capitalista, lo que permitía entender patología todavía en un sentido no estrictamente médico. De la misma manera, el punto de anclaje de la crítica en el sufrimiento individual, característica para Honneth entre los representantes de la Escuela de Frankfurt, podría dar a entender que lo social de la expresión tampoco sería literal, en la medida en que los individuos serían los que sufren, no la sociedad como un todo. Y ya al retomar el tema de las patologías sociales más tarde, en un artículo del 2014, que se acaba de publicar en libros, según yo sé, ¿no?, la que se llama Las enfermedades de la sociedad, aproximaciones a un concepto prácticamente imposible. Honneth no solo trata explícitamente desde el inicio el tema de la patología social como un problema de enfermedades de la sociedad, como afirma que lo patológico se tiene que tomar en un sentido incluso biologicista. Honneth termina ese texto con una afirmación de que, cita de Honneth, sin la rehabilitación de una concepción de organismo, apenas se podría fundamentar la tesis de que sociedades como tal se pueden dejar afectar por enfermedades. O sea, se necesita una concepción de organismo para poder fundamentar la tesis de que sociedades se enferman
porque justamente já parte do princípio de que quem se enferma aqui são as sociedades, não? E ela apoia, então, uma visão de organismo, uma concepção de organismo. Eu poderia estranhar uma definição tão organicista por parte de Honneth, e é verdade também que, como outra vez Laitinen e Serkel recuerdan, ele não chega a decidir-se totalmente por essa interpretação. Sin embargo, é possível que ele esteja solamente sendo coerente, por lo menos com alguns dos pressupostos de sua concepção original de patologia social. Já no uso da noção de patologia se encontra implícita necessariamente uma noção de normalidade ou saúde, na qual deixa de ser possível distinguir o normal de lo patológico. De hecho, Honneth mesmo, em seu primeiro ensaio acerca das patologias sociais, indicava que o diagnóstico de patologias necessitou, desde Rousseau, de um fundamento que se encontrou ou bem em uma antropologia ou bem em uma filosofia da história, es decir, em um ideal de vida social ou humana que estaria ao início ou ao final da história. E ao final desse artículo, reafirmava a necessidade de fundamentar o caráter ético dessa crítica, ou bem em uma versão formal das duas alternativas anteriores, ou seja, uma versão formal da antropologia ou de uma filosofia da história, ou bem em uma concepção procedural da ética, la que seria a saída de Habermas, la que, sin embargo, para Honneth, dissolveria a filosofia social como atividade teórica. Frente ao risco do relativismo de uma fundamentação contextual da ética em uma história já desprovista da teleologia das versões anteriores, Honneth optou por uma antropologia débil. Ou seja, as duas versões de uma antropologia formal ou uma filosofia da história já não teleológica, ele prefere a versão da antropologia débil, que, como sabemos, se vincularia à ideia de reconhecimento. Assim, a opção por a ideia de organismo de seu artículo posterior se poderia ver como extensão em uma ontologia social de sua antropologia débil. Se se parte da interpretação literal de que a sociedade como um todo estaria literalmente enferma, não parece haver realmente alternativa à fundamentação da crítica em uma ideia de normalidade ou saúde desse todo, para a qual a ideia de organismo pareceria ser a melhor opção. Não é, por lo tanto, mais que lógico que também no debate subsequente tão pronto se entenda a ideia de patologia social em sentido literal, sejam estas as alternativas que se apresentam, aun com variações. O uso literal desse término implica uma fundamentação da crítica social ou bem na ontologia ou bem na antropologia. Bueno, passo então à segunda parte, que é a que aparece minha crítica, não é? Ora bem, é possível que o orgânico e a ideia de patologia, no sentido literal, hagam sentido para algumas linhas da teoria social, como aquelas vinculadas ao funcionalismo e à ideia de sistema. Não por azar cita Honneth, Durkheim e Parsons nesse contexto. Tampouco há dúvidas de que o termo patologia social se pode usar na teoria crítica em um sentido metafórico amplo ou no doble sentido não literal de que a sociedade moderna capitalista causa nos indivíduos que la compõem sofrimento, incluso enfermidades, já seja no sentido psíquico ou físico, e que, por lo tanto, há algo de criticável em ela. Pero me parece que o uso literal do termo patologia social e sua necessária fundamentação ontológica ou antropológica são incompatíveis com uma crítica social que se adscriva à tradição da Escola de Frankfurt. No sentido estricto de que a sociedade mesma está enferma, o uso desse termo tem implicações que contradizem as premissas básicas da concepção de normatividade crítica da teoria crítica. Em primeiro lugar, poderíamos reflexionar sobre o que significa dizer que a sociedade moderna capitalista sofre patologias. Está enferma. Que poderia lograr sua terapia? Não? Uma melhor sociedade capitalista? Não? Você está enfermo, mas há uma sociedade capitalista saudável que se pode recuperar. Que é isto? Não? Haveria sido a sociedade medieval ou nossa sociedade pré-colonial periférica mais saudável que a sociedade moderna? Haveria sofrido enfermidades?
Me parece que com ele chegaríamos à estranha conclusão de que todas as sociedades humanas han sido patológicas. Sin embargo, me parece que nem a ideia de Marx de que estamos todavía na pré-história da humanidade chegaria a isto. Como sabemos, a concepção de crítica imanente da teoria crítica da Escola de Frankfurt proviene, por um lado, da concepção de Hegel de uma normatividade cristalizada em instituições e práticas concretas com a que os indivíduos se identificam livremente, e, por outro lado, também com Hegel, pero mais allá de Hegel, da noção de negação determinada. Da ideia de uma normatividade cristalizada em práticas concretas proviene a percepção, ressaltada depois por Horkheimer, do caráter histórico, tanto do objeto, a sociedade, como do sujeito da crítica, nós outros. E da noção de negação determinada vem não só a ideia dialética em seu melhor sentido, da contradição entre o que é e o que poderia ser, sino também a ideia de um processo histórico aberto, frente ao qual se impondria o interesse emancipatório de uma crítica que não vea em la realidade simplesmente a facticidade do existente. Cita de Horkheimer: o reconhecimento crítico das categorias dominantes da vida social contiene, a la vez, sua condena. Para realizar sua crítica neste sentido emancipatório, empero, a crítica imanente não tem alternativa mais que a de partir da normatividade presente em la facticidade contraditória de lo existente, para ser valer, em termos de Honneth, o potencial de racionalidade presente em instituições e práticas, ou o que se poderia chamar seu excedente de validez, um término que também o próprio Honneth usa, Geltungsüberhang. Partir de uma concepção fija de lo que seria a forma de vida buena, saludável, ou el hombre, es decir, de uma ontologia ou uma antropologia, para determinar lo patológico, seria partir de parâmetros históricos. Aquilo a lo que Honneth se refere em seu artículo sobre a patologia social da razão como incapacidade das sociedades de expressar adequadamente esse potencial, é, em realidade, uma capacidade solo relativa, contraditória, falsa, solo por ser unilateral, e não por um caráter absolutamente falso ou enfermiço. O que o interesse emancipatório da crítica imanente identifica como criticável, então, lejos de ser um síntoma de uma enfermidade, solo pode ser ponto de partida de uma crítica imanente se não se le vê como patológico. Esse é, por exemplo, o sentido em que Marx descreve, no capítulo 4 do Capital, a liberdade do trabalhador livre capitalista, que de hecho alguém citou hoje, eu creio, isto também. Livre para vender sua força de trabalho, por lo tanto livre das dependências personais da Idade Média, pero livre também no sentido de que está privado de todo aquilo necessário para realizar sua força de trabalho por si mesmo. É um doble sentido ambivalente de la libertad, ¿no? Marx é muito irônico, pero tem sempre os dois lados. A crítica à liberdade capitalista tem que partir da liberdade capitalista mesma em suas contradições. A sociedade moderna capitalista não está enferma, e é assim. Se não nos gusta, haverá que criticá-la e fazer com que de ela mesma surja alguma outra. E aqui entra a praxis e a política. A menção que Honneth hace ao final de seu artigo de 2014, de que a ideia de Marx de que forças produtivas entrariam em conflito com relações de produção se poderia entender como perturbação entre órgãos de um organismo social, ou seja, no fim daquele artículo, Honneth habla de isso, ou seja, incluso pone como exemplo de como se poderia entender a sociedade como organismo. Seriam dois órgãos, as forças produtivas e as relações de produção. É decir, como patologia, então haveria uma patologia aí que é um órgão dele, um organismo, se entra em conflito com o outro, não? Ou seja, esta menção, essa interpretação de Honneth não me parece nada compatível com a teoria de Marx. De hecho, de aquellos fundadores de la filosofía social que Honneth describe como descubridores de las patologías sociales, muchos probablemente no entendían lo que criticaban como patología en el sentido estricto. Aunque con anterioridad a esta concepción de la crítica imanente, me parece que ni siquiera Rousseau ignoraba el carácter contradictorio de lo que podría parecer patológico. Para él, toda la decadencia descrita en sus discursos implicaba también que el hombre, cita que alguém também citou hoje, me parece,
deveria bendecir sem trégua o venturoso instante em que o homem abandonou a condição natural para sempre e em que, de um animal estúpido e limitado, se transformou em um ser inteligente e em homem. Ou seja, a contradição. Más allá de Hegel y Marx, no solo la versión temprana de la teoría crítica en Horkheimer, sino también la más negativa de sus interpretaciones con Adorno de la sociedad moderna, la de la dialéctica de la ilustración, partía de lo contradictorio, que aquí se convertiría en aporía, entre la imposibilidad de la realización de lo que Hohne llamaba potencial de racionalidad de la sociedad moderna, sin recaer en la dominación, e a absoluta necessidade de não renunciar à razão moderna. A racionalidade moderna para eles não era, por lo tanto, verdadeiramente patológica, sino contraditória. E tampouco me parece que as reflexões da vida dañada de la mínima moral de Adorno pensem nesse daño de la vida dañada como uma patologia em sentido estricto. E não surpreende se recordamos que a filosofia social surge com seu objeto. A reflexão acerca das condições da vida boa e a puesta em questão da forma de vida presente só é problema para a modernidade. Ela surge com o hecho de que, como dizia Habermas, a modernidade se caracteriza justamente por la necessidade de buscar em si mesma seus próprios fundamentos. Não existia o que Hohne denominou patologia social, é decir, a identificação de problemas em las possibilidades de autorrealização individual por uma reflexão crítica, mais allá de los princípios normativos já presentes nas instituições sociais, antes de que os fundamentos éticos de uma sociedade pudieran ser vistos como passíveis de dúvida e de justificação. Por ello, Hohne mesmo, em seu artigo de 94, identifica como la patologia por antonomasia a la percepção moderna de la escisão, de Entzweiung, é decir, também de la enajenación. Esta percepção estuvo no origen de la filosofia de Hegel e sigue presente em Marx e em seus seguidores, solo que não como patologia, sino como ambivalência de la modernidade. Já o jovem Hegel veía como contrapartida da escisão moderna o surgimento que haveria que valorar del, cita de Hegel, de um escrito de juventude chamado depois Real Filosofia, pero agora tinha outro nome, del princípio que os antigos não conheciam, o princípio de subjetividade, ou seja, contrapartida da escisão moderna. Me parece que qualquer reflexão sobre o que Hohne chama patologia deveria partir desse origem comum das patologias e das ambivalências da modernidade capitalista. A cosificação, a invisibilidade, a solitude, o vacío, o abatimento, as pressões, repressões, depressões do indivíduo moderno, o sofrimento individual por indeterminação ou não, talvez incluso os efeitos da pandemia do Covid-19, podem ser indícios de que não somente não se realizam os parâmetros de justiça desta sociedade, sino de que haverá que ponerla em questão como todo. Además, el mismo Hohne permite entender la crítica de lo que él ha llamado de patología social en un sentido más acorde a la noción de crítica inmanente. Es interesante notar que el diagnóstico de patologías no era un aspecto central del punto de partida de su teoría del reconocimiento, en la lucha por el reconocimiento, sino más bien la gramática moral del conflicto social, que era el subtítulo. En esta obra, a ideia desenvolvida a partir de Hohenheim de uma eticidade formal basada em 3 esferas de reconhecimento, característica das sociedades modernas, se veía como o parâmetro normativo de uma crítica cujo ponto de partida e de luta por parte dos sujeitos mesmos eram as experiências de desprezo associadas àquelas 3 esferas. Nada impediria de ver na crítica essas experiências de desprezo e possivelmente em outros conflitos afines ejemplos prácticos de crítica inmanente. En ellos, el carácter ético de Hohne, que Hohne veía en la crítica a las patologías sociales, estaría hegelianamente imbricado con los parámetros de justicia existentes. Y esa forma de crítica se impondría en tanto que tal siempre que aquel excedente de validez apuntara hacia una superación de los parámetros normativos vigentes, no solo hacia la corrección de violaciones internas a ellos, que no implicarían su superación.
não só a ideia da realização do potencial de racionalidade de uma sociedade que Hunet aplica às patologias sociais se pode ler nesse sentido, sino que uma das versões possíveis de fundamentação da crítica de patologias, naquele ensaio de 94, apontava exatamente a ello. A possibilidade de uma crítica basada não em uma antropologia, aunque débil, sino nas contradições da história, já compreendida al margen da teleologia, com todos os riscos de relativismos de que nós, os modernos e as modernas, não temos como escapar. Gracias. Era isso. Muchas gracias a la profesora Miriam Madureira por su interesante presentación. Y a continuación tenemos los comentarios a esta ponencia Patología, Ontología, Historia, a cargo de Sebastián León, a quien ya presenté al inicio de esta mesa. Sebastián, te dejamos. Ponencia muy interesante, la he disfrutado mucho. Y bueno, y en principio creo que yo comparto casi el 100% de las posturas presentadas en la ponencia. No obstante, bueno, he hecho estos comentarios un poco, como quien dice, tratando de jugar un rol problematizador, ¿no? O sea, buscando tratar de ampliar y bueno, ver por dónde nos llevan ciertas de este tema tan interesante, ¿no? Como es el de la patología social, ¿no? Y la comprensión tradicional de la teoría crítica, ¿no? Como un tema que tiene que ver con la historia, ¿no? Más que con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo había armado un poco 3 pequeños puntos, ¿no? Breves. Y bueno, paso un poco ¿no? a hablar de estos. El primero tiene que ver con la relación entre naturaleza y sociedad, ¿no? Que se ha mencionado, está presente sobre todo en el momento en que aparece esta idea de una interpretación más bien literal, ¿no? de patología social, ¿no? Que nos lleva, nos puede, ¿no? Se corre el riesgo de alejarnos un poco de esta teoría crítica más cercana a la historia, ¿no? Más hegeliano-marxiana, y entrar pues en este campo minado del naturalismo, ¿no? Y, entonces, sin embargo, pensaba, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a raíz de que se mencionó, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? La crisis sanitaria del COVID, pensaba un poco, hay una cuestión con la modernidad, ¿no? Hay una cuestión particular con el desarrollo de la racionalidad moderna, al menos con cierto momento, digamos, de la racionalidad moderna, que es el que tiene que ver con la ampliación del conocimiento científico y el aumento de las capacidades técnicas, ¿no? Que dan lugar, digamos, a un incremento de nuestra capacidad de alterar, ¿no? La naturaleza, ¿no? E instrumentalizar la naturaleza, ¿no? Entonces pensaba un poco cómo, a medida pues, que el desarrollo, ¿no? de esta dimensión de la racionalidad moderna aumenta esta capacidad que tenemos de alterar la naturaleza, y en efecto la alteramos, ¿no? Intervenimos en ella, un poco pues por las peculiaridades de la forma de vida moderna, ¿no? En la que estamos todos insertos. Me preguntaba si es que si en este caso todavía es posible el fundamentar la crítica de manera, digamos, exclusiva en el terreno, en la dimensión de la historia, ¿no? Sin considerar, ¿no? La relación objetiva, ¿no? Digamos, material, y en general la inserción, ¿no? De esta dimensión histórica en la dimensión de lo natural, ¿no? Es decir, el hecho de que si bien somos sociohistóricos, normativos, somos también seres naturales, ¿no? Y nuestra intervención mayor en la naturaleza, en las sociedades modernas,
nos lo recuerda cada vez más, ¿no? Digamos, como, por ejemplo, claro, el estallido, ¿no? de esta crisis sanitaria global, ¿no? de la pandemia, ¿no? Que es digamos, un volverse a la naturaleza contra nosotros, ¿no? Se desprende de, por ejemplo, pues, la interconexión de los mercados, ¿no? en las sociedades modernas, ¿no? Entonces, un poco como que lo que pareciera tal vez que está empezando a ocurrir es que las contradicciones dejan de ser tanto contradicciones inmanentes al mundo ético o social y empiezan a ser, algunas de ellas al menos, contradicciones entre la naturaleza propiamente y lo social, ¿no? Entonces pensaba si es que, siendo ese el caso, los teóricos críticos realmente podemos salir indemnes, ¿no? Podemos escapar tan fácilmente de una concepción naturalista de la patología social, ¿no? Si es que empieza a ser, digamos, necesario que la filosofía social empiece a adentrarse, por ejemplo, en algo así como una filosofía de la naturaleza, ¿no? En la manera en que el idealismo alemán, por ejemplo, trataba de pensarla, ¿no? Y que incluso, bueno, Adorno también, ¿no? Bueno, ese era un poco el primer punto, el primer comentario. Tenía bueno, este segundo comentario que, digamos, lo he resumido con la idea, pues, del paso de, ¿no? la racionalidad social a la esencia humana, ¿no? Que es que, digamos que, claro, parte de lo que se mencionó en la ponencia es como, por ejemplo, al optar por una antropología filosófica o por una ontología, ¿no? Las consecuencias de esta opción pueden llevar, ¿no? a este callejón sin salida del naturalismo, ¿no? y de la concepción literal de, digamos, de la patología, ¿no? como enfermedad, ¿no? y como sociedad literalmente enferma, ¿no? y que empieza, pues, a requerir el uso de criterios normativos como salud o normalidad, ¿no? Sin embargo, veía un poco la salida, ¿no? a esta especie, pues, de atolladero, ¿no? del escoger entre ontología y antropología, y que remite finalmente siempre a esta, de lo social, ¿no? por decirlo así. Pensaba si la salida hegeliano-marxiana de la teoría crítica, ¿no? esa salida basada en la concepción de lo social como algo que está en contradicción consigo mismo, ¿no? como algo que por su contradicción consigo mismo tiene este excedente de validez, ¿no? que da lugar a la crítica inmanente y que eventualmente puede abrir la posibilidad de un cambio a mejor, ¿no? dentro de la sociedad, ¿no? digamos un cierto progreso. Me preguntaba si es que eso no presupone, ¿no? es una concepción de racionalidad social, ¿no? una especie de estructura lógica, ¿no? intersubjetiva, que de algún modo no nos trae de vuelta a cierta antropología filosófica, ¿no? o a cierta ontología social que implica una especie finalmente, de esencia humana universal, ¿no? Lo que podríamos llamar con Kant un factum de la razón, ¿no? o quizá más hegelianamente un factum de la dialéctica, ¿no? de la lógica. Eso, por un lado. Dando vueltas, pensaba, por ejemplo, claro, en el libro que salió hace ya unos años de la profesora Amy Allen, ¿no? del fin del progreso, ¿no? Y
es la discusión muy interesante que se abre en ese libro, y pensaba un poco la concepción de patología social fundada en la idea de una historia con contradicciones inmanentes, no requeriría una concepción normativa del progreso, ¿no? ¿Hasta qué punto no lo requeriría? Si es que la requiriera, ¿de qué tipo sería, ¿no? ¿no? Este progreso, ¿no? Moral, ¿no? O cómo verlo, cómo llamarlo. Y si eventualmente una noción de progreso puede realmente desacoplarse de cierta figura teleológica, ¿no? De cierta teleología, que nos devuelve de alguna manera también a una idea de necesidad, ¿no? Y bueno, es eso un poco lo que tenía preparado. Bien, muchas gracias, Sebastián. Miriam, no sé si quieres iniciar tu ronda de respuestas. Igual las traducciones aparecen en la pantalla. Uy, las voy a volver a compartir porque en algunos segundos se entrecortó, me parece, la intervención de Sebastián y no se puede escuchar todo. Igual están proyectadas en la pantalla, la versión en inglés por si quieres usarlas como respaldo. Si es que no he hecho algo, puedo repetir también. O sea, no sé si... Gracias. No, falló un poco, pero sí se pudo seguir bien, no hay problema, ¿no? O sea, yo pensé, primero estaba preocupada porque aquí había fallado el internet hace un par de horas y pensé, eso falta, ¿no? Pero no. Y lo que falló fue muy cortito y yo pude oír bien. Y muchísimas gracias, ¿no, Sebastián, por tu preparación de tus preguntas y el trabajo de haber leído con calma todo. Pero sí, pues claro, sí hay preguntas ahí, ¿no? En primer lugar también, ¿no? Creo, espero que haya quedado claro que no me opongo, ¿no? Que a que se hable de patologías como en este sentido metafórico, si no van a pensar, vino hasta acá para decir que todo ese simposio está basado en nada, ¿no? No es eso, en ese sentido metafórico sí, pero hay que tener claro que tiene unas connotaciones el término patología, la verdad no me gusta mucho, pero yo tampoco sé qué otro término se podría usar en ese sentido metafórico, ¿no? E aí esse riesgo está sempre resvalando hacia lo naturalista aqui, não me parece. Ora, tu dijiste se não é necessário, não? Na tua primeira pergunta, se não é necessário pensar em termos, talvez, de contradições entre a natureza e sociedade, justamente neste momento, a inserção em lo natural, não? Também eu havia mencionado lá, tu creio que mencionaste, não? Lá de la pandemia e todo. Pero el problema, no, lo que yo pienso de esto es, aún esas contradicciones con lo natural son efecto de una historia, ¿no? Yo diría que es también efecto de la forma de, o sea, la verdad todo eso podríamos decir cuando Horkheimer viene desde el inicio de la civilización humana, ¿no? No es una cosa que se haya inventado ahora, pero también es este rasgo, ¿no? De la modernidad de el sujeto frente al objeto natural, ¿no? La ilustración, la dominación de la naturaleza, es una cuestión también de la ilustración, de la cuestión de ciencia como técnica, ¿no? Todo eso tiene ese aspecto moderno, o por lo menos, aunque tú digas con Adorno Horkheimer también seguramente es verdad, ¿no? Que venía ya desde mucho antes, incluso el mito ya era ilustración, pero se ha radicalizado en la modernidad, por lo tanto tiene un fondo histórico también, o sea, por lo menos esa hiperexplotación de la naturaleza, o sea, no está muy claro qué fue lo que causó esta pandemia, pero es posible que tenga que ver con todo, ¿no? Los procesos industriales de producción de alimentos, de destrucción de la naturaleza salvaje o interacciones que no deberían de haber habido con virus de la naturaleza salvaje, o sea, es muy difícil también decir exactamente cuál es la causa, pero tiene una raíz histórica, ¿no? Esto es lo que yo pensaría, o sea, no sé, claro que hay otro tipo de catástrofes naturales también, ¿no? Que no tiene esas raíces, pero hoy día estamos súper expuestos a esto, a los incendios, a inundaciones, a ciclones, a miles de catástrofes que tienen su raíz en el hecho de que hace por lo menos 5 siglos, ¿no?
de que a explotação da natureza foi crescendo, e por lo menos uns 2 siglos, de que todo se pode ver como, ou seja, com a revolução industrial, não? Em adelante, da revolução industrial em adelante, como, pues, ou seja, hemos rebassado todos os limites, não? De las possibilidades de explotação da natureza. Então, eu não sei se para lidiar com isso devemos pensar uma contradição com a natureza, ou aunque la pensáramos, não, no sentido, como tu dizes, do idealismo alemão, ou do próprio Adorno, creio que não há como escapar, não, da perspectiva histórica e social e espiritual, diria o idealismo alemão, de que pues, el espíritu vem da natureza, pero a natureza não é quem rige o processo, não? Não sei, ou seja, é um pouco complicado dizer isso, pero pues incluso, por exemplo, em Adorno, quando disse lo no idêntico, não, a dominação do outro, esta questão de la dialéctica negativa, pero a dominação do outro, pero sempre é esta coisa poética, porque não temos como renunciar, não, a esta racionalidade frente à natureza. Então, eu não sei se pensar estas contradições, ou seja, eu não creio que para isso tenhamos que pensar em termos que todo é um organismo. Eu creio que se perde aí alguma coisa, não? E, de hecho, quando são questões puramente sociais, como, não sei, a depressão dos trabalhadores modernos, então, tu pode associar, eu creio claramente, ou seja, tem que ver com esse processo de enajenação, que tem que ver com miles de outros processos que tem, não, com a forma que a tomada do trabalho na sociedade capitalista, e tudo isso não é natural, não? Com relação aos problemas que parecem vir da natureza, eu creio que pensar nestes termos também, ou seja, todo resulta que temos que regressar a lo histórico, não? Porque não é de la natureza mesma que o processo, ou seja, se dio, não? Eu creio que é muito difícil pensar em outros termos. Então, a concepção de patologia, ou seja, se fôramos a pensar que todo, por exemplo, esse tipo de ideia, não, de Gaia, que a sociedade da natureza está no mesmo, é como um grande organismo, quem sabe que, eu não sei como se explicaria isso, não? Eu creio que fora da possibilidade de uma discussão social, política, histórica de lo que está passando. Eu não saberia dizer como partir da natureza para discutir isso, não? Claro. E eu creio que obscurece, sobretudo nesse outro sentido, dizer que a sociedade está enferma, não? Ou seja, primeiro isto que eu estava dizendo, ou seja, o que significa dizer isso, não? Porque incluso em Honneth suena assim, ou seja, eu creio que ele oscila um pouco, não? Ou seja, me impressiona, pelo menos, pero, ou seja, é como dizer, deformações do mercado de trabalho. Como deformações? Esse é o mercado de trabalho que existe, não? Então, não é que está deformado, ele é assim, há que cambiar o mercado de trabalho, senão vamos a seguir com isso. Porque não é que há mercado de trabalho super saudável por detrás de mercado de trabalho que está enfermo. Não? Este é o mercado de trabalho, lleno de contradições. Não te podes realizar assim, mas ao mesmo tempo vas a perder miles de coisas, não? Então, você obscurece um pouco esta questão. Não é que está enfermo, é que passar outra coisa. Não é que fazer uma crítica mais global da coisa, essa é a minha impressão. Bueno, tu outras perguntas também sobre a racionalidade social, não? Que tu perguntaste a racionalidade social, se isto não, pues regressamos a uma ideia de uma essência humana. Eu creio que se pode interpretar isso da racionalidade social em um sentido amplo, não? Aí assim, quase que metafórico, você assim pensar num espírito, não? Por detrás de todo, pero é como se fuera toda a sociedade tem alguma forma de organização com um certo grado de racionalidade, seguramente não se realiza nunca todo em nenhuma sociedade, minha dúvida é se algum dia haverá alguma que realizará plenamente, não? Ou seja, a plena autorrealização humana, não? Ou seja, não significa que não podemos renunciar a ir melhorando as que temos, pero é a ideia de que toda a sociedade tem uma espécie de racionalidade própria, não? E eu não creio que seja isso a ideia de uma essência humana. Eu creio que seria a ideia de que cada sociedade actualiza esta espécie de lógica própria de uma maneira. Então, a noção de
como funciona a sociedade, incluso de que é o ser humano, vai também cambiando ao longo do tempo, não? Por exemplo, se pensamos incluso nestas questões de reconhecimento, estas três esferas de reconhecimento de Honneth na sociedade moderna são para a sociedade moderna. Ele falava de que no antigo régimen se poderia todavia falar de três níveis, mas o segundo e o terceiro estavam mais ou menos vinculados, não? Eu creio que é no livro de sua discussão com Nancy Fraser, ou seja, porque status e o que ele ponia em direitos é que estavam muito mais imbricados, não? Havia que ver se, não, os medievais, os gregos, se era tão relevante para eles, ou seja, eu não digo que não fora, mas seguramente não é tão importante para um grego como é para nós outros ter reconhecido tua contribuição como indivíduo à sociedade, não? Me parece, por lo menos. Então, também isto é histórico. Então, não diria-se que era isso de que ele diga que é uma antropologia, só se for no sentido tão formal e tão básico, não de dizer os homens não vivem solos, ponto. Não, pero se quer dizer, não só não há necessariamente três esferas, me parece que, não sei, há estas sociedades, mas aí temos que pensar nas sociedades indígenas tradicionais e na pré-história, quem sabe que não é a natureza humana. Não, eu creio que o que se poderia dizer é tão pouco formalmente que melhor não poner como antropologia, me parece, não? Então, eu pensei, o que queda, porque são estas três sugerências que ele dá ao final desse primeiro artigo, que seria uma antropologia, aunque débil, porque ele diz, tampouco podemos dizer exatamente que é o homem, não? Ou uma filosofia da história, pero que, sem a teleologia que havia antes, teríamos que estar nos basando em contexto. Ele diz, esta foi a opção de Taylor. Havia que ver, aí não he parado a pensar que Taylor haya usado esto como fundamentación, pero sin la teleología, porque tampoco podemos aceptar que la historia se dirige hacia un final necesario y determinado, ou isso del proceduralismo, que diz, pero aí é outra coisa, porque estamos analisando todo desde procedimentos, não? Então, ele disse que isto disuelve, ou seja, deixa de ser uma questão das contradições da sociedade para ser outro tipo de questão, em Habermas, não? E eu creio, me impressiona, Honneth optou por la coisa equivocada, era melhor quedar com a história e o riesgo do contextualismo, que ele disse aí, que é um riesgo do relativismo. E me impressiona esse modo, não diria, né, que os mexicanos, não sei se aí também, ou seja, não há muito como escapar disso, não? E tu perguntaste al final, e isto também não é uma teleologia, mas aí está a questão, o que fazer com o progresso? Eu creio que não há segurança nenhuma de que haja progresso. Se podemos dizer, há progresso em algumas coisas, não sabemos hacia onde vai, ou se há Harelier, que justamente tem estas ideias, não, de como pensar o progresso como solução de problemas, mas não me convence totalmente. E há outros também que vêm de Hegel, como a linha de Ludwig Sipp e Michael Quante, que também han falado do progresso, não? E que me parece que também tem algumas sugerências, mas sempre nesse sentido, ou seja, são coisas que hemos conquistado que não se podem perder, mas não há como fundamentar isso como há uma linha aqui. Não se pode perder porque nós outros não queremos que se perdan. Por exemplo, direitos básicos individuais, não? Que seja, mas não há nenhuma segurança, ou seja, não há uma linha de progresso e tampouco, ou seja, são coisas que se podem analisar só de contexto a contexto, se era isso mesmo que queríamos que passara ou não. Não creio que tenha que estar basado isso em uma ideia de progresso teleológica necessariamente. Não sei se te contesto. Sí, sí, no, todo está bastante claro, sí, me parece que sí. Más bien esto último que mencionaste me ha hecho acordar mucho este artículo de Honneth, que justo está en el libro de la patología social de la razón, por lo menos en la versión en español, que es se llama La ineludibilidad del progreso, ¿no? Que es este texto temprano donde trata de reconstruir una idea de progreso a partir de Kant, ¿no? De la filosofía kantiana. Y él dice algo así como, claro, él apuesta por cierta concepción kantiana de progreso que tiene que ver más con el compromiso desde la praxis, ¿no? Desde un poco lo que dijiste, esto de, claro, hay ciertas cosas que hemos adquirido y bueno,
son progreso en el sentido de que queremos perderlas, ¿no? Y hay que defenderlas más políticamente, etc. Me hizo acordar un poquito eso, esta especie de Honneth intermedio, ¿no? Antes de derecho de la libertad, ¿no? Etcétera. Esto. Y un poquito sobre la primera pregunta. También de Canguilhem, ¿no? La noción de normalidad cae en Canguilhem como un poco como funcionalidad, ¿no? Porque pensaba, claro, la pregunta la hice un poco pensando en cómo la expansión en términos pues de dominio de la naturaleza, ¿no? Y todo este tropo clásico. Hay que ver también con la ampliación de la capacidad del ser humano de eliminar. Está falhando, hein? Está falhando aqui, pelo menos. ¿Me escucha ahora sí un poco? Algo entrecortado. Algo entrecortado. Ahora, De repente, ¿puedes colocar como en texto, Sebastián, tu intervención? el chat, por ejemplo. ¿Te parece bien? Voy formulando las otras preguntas entonces y colocas en el chat la intervención final y luego se le transmito a Miriam. Dale. Ok. Comenzamos, Miriam, entonces, esta ronda de preguntas con algunas interrogantes que han ido colocando en el chat. La primera es de Felipe Andrade, y él nos pregunta lo siguiente, ¿no? Me dice, la pregunta es la siguiente. Honneth, con su proyecto de crítica social, mantendría, de acuerdo con la primera generación de la teoría crítica, la centralidad en la crítica de la ideología. En otras palabras, ¿es la crítica de la ideología un tema central para Honneth? O por el contrario, Honneth daría primacía con su concepción del diagnóstico de patologías sociales a otro posible camino hacia una posible emancipación. Mira, yo creo que un punto de Honneth es que no es, por lo menos no en ese sentido fuerte, ¿no? Que tenía Adorno, ¿no? Del Verblendung Zusammenhang, este contexto de ceguera y obnubilaciones, como si fuera uno de los motivos por los cuales las cosas no avanzan, ¿no? Además de esas contradicciones de la racionalidad que domina y la racionalidad que libera, es el hecho de que es como si estuviéramos todos inmersos en un contexto de ceguera, ¿no? Es la cuestión de la ideología, por lo menos de eso entiendo, ¿no? Lo que tú quieres decir que sea la centralidad de la crítica de la ideología en la primera generación. Yo diría que no es esto, ¿no? El punto de la ideología, de hecho es algo así como, en algún lugar él dice también algo como que se le hacía un poco irritante, ¿no? Que Adorno y Horkheimer estuvieran siempre diciendo, pues, nadie se da cuenta de la dominación, solo nosotros dos, ¿no? O sea, Adorno y Horkheimer son los que, o sea, es como es que ellos salen del contexto de ceguera que los demás no logran superar, ¿no? Como si hubiera aquí una especie de privilegio de el intelectual. Entonces, me parece que este punto de partida en el sufrimiento, en la articulación de necesidades de reconocimiento, tiene que ver un poco con eso. O sea, también, aunque, bueno, o sea, respetar cómo es que cada quien interpreta su propia situación. O sea, no se está ni totalmente manipulado, ni totalmente desmanipulado todo el tiempo, ¿no? Sino que es posible articular, no sé, necesidades, ¿no? Que tienen que ver con esa idea de reconocimiento, que es una cosa también amplia, ¿no? De la constitución intersubjetiva recíproca de las identidades, no solo la cuestión psicológica del reconocimiento. Es decir, partiendo de los sujetos individuales, también lo que pasa es que también pues, ellos tienen la posibilidad de articular qué es lo que les hace falta. Entonces no sería tanto la ideología, aunque él no niega que puede ser que no, ¿no? Entonces, pues no siempre queda claro esto en los escritos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay este artículo sobre la ideología
que tampoco me convence tanto, que dice, pero tiene que ver con una tensión entre lo que promete o lo que dice reconocer determinado orden de reconocimiento y lo que de veras materialmente reconoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, serviría para aquellas cuestiones como las amas de casa de los años 50, ¿no? Que piensan realizar-se plenamente, ou não, estão totalmente equivocadas ou não estão? O ele esclavo do século XIX é um tema também super complicado, não? De los siglos, ele usa os esclavos gringos, não? Pero também se poderia aplicar a Latinoamérica, várias situações, pero hasta que ponto o esclavo que aparentemente era feliz estava sendo enganado, hasta que ponto o reconhecimento que recebia o Uncle Tom ou a ama de casa dos anos 50 tinham algum fundamento. Ou seja, ele não nega que há um potencial de engano aqui também, não? Ou seja, de manipulação, de ideologia, pero não me parece o tema central, aunque eu creio que às vezes se deveria ressaltar mais também, não? Também sempre me parece que nessas contradições, ou seja, por lo menos para a ama de casa esclavo já é mais complicada a coisa, não? Pero pues não sei, não? Assim, se, ou seja, se realizava de alguma forma como ama de casa, ao mesmo tempo que não se realizava plenamente porque não tinha acesso a uma liberdade que poderia ter se não for manipulada a pensar que sua vida teria que ser como uma de casa, não? Então, assim, não me parece que seja central, não me parece que ela negue, às vezes me parece que poderia profundizar isto, não? E há coisas como, por exemplo, incluso o sofrimento, não? Como distinguir, ou seja, são questões que também, a lo mejor, para os que trabalham a partir de Honneth, não? Porque você como distinguir um sofrimento legítimo de um ilegítimo, que parece uma questão complicada, pero também os que pensam que sofrem, não? Os racistas que pensam que sofrem por excesso de migrantes, não? Ou seja, há que ter elementos para dizer esse sofrimento não é suficiente. Ou seja, não é que tu não estejas sendo reconhecido, há algo aqui que é ideológico, não? No mal sentido, não? Pero sempre a ideologia como uma coisa ambivalente. Mas não sei, estou falando demasiado aqui. Ou seja, eu creio que não é central, porque ela reconhece, a lo mejor poderia incluso desenvolver mais el tema, ¿no? De acuerdo, Miriam, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Gianfranco Casuso. Ajá. Gianfranco nos pregunta lo siguiente. La pregunta es con respecto a la idea de escisión que has mencionado en un par de ocasiones. Parece que equiparar la escisión de la que habla Hegel desde sus escritos de juventud con la alienación, o pareciera que equiparas ambos conceptos. Esto haría pensar que la escisión tiene un carácter negativo o patológico per se. Pero en Hegel, la escisión es también la condición de posibilidad para que la conciencia reconozca que su saber es falible. En ese sentido, la escisión generada por la autorreflexión sería lo que posibilita la revisión de las propias creencias, la crítica y lo que podríamos decir la superación de la patología como una razón deformada. ¿Crees que este otro sentido de escisión juega también algún papel positivo en Honneth y su idea de patología como un potencial de racionalidad históricamente acoplado, pero no utilizado? Mira, sí, o sea, no es que yo equiparé, pero yo sí creo que está todo en una misma línea, ¿no? Desde Rousseau, ¿no? Que es la cuestión esa de que, aunque claro que se va ficando, no se va poniendo más compleja la cosa, ¿no? Pero del hombre que está fuera de sí, el civilizado está fuera de sí, mientras que el hombre natural estaba en sí, ¿no? Todavía, pues, o sea, no había decisión, justamente, ¿no? En Hegel, em Marx, na Renascença, eu creio que há uma linha aí que se é a mesma é nessa contradição que tu, Gianfranco, mencionaste, ou seja, que não é só patológico, sobretudo porque patológico, o que se usa muitas vezes como patológico, eu prefiro usar contraditório, não? E justamente também mencionei justo isso, que é o que também dijiste, não? Que es la cuestión de que la decisión es justamente también de dónde sale el sujeto moderno, ¿no? Que de hecho es algo que se nota en los escritos de juventud, como Hegel fue pasando de un rechazo, ¿no? La positividad de la modernidad a una concepción como
contraditória e justamente mais ambivalente frente à modernidade, não? E o que eu creio é que em Hone também há uma ambivalência em alguns pontos. Por exemplo, quando ele habla deste excedente de racionalidade, esta questão de como é que a crítica avança, por exemplo, dentro das lutas de reconhecimento. Ou seja, aunque eu creio que ele perde de vista com certa frequência estas coisas, não? A mim, isto é um pouco o que pensa Ronald que está haciendo agora, não? Pero ele perde de vista coisas que ele mesmo disse, se me hace. Não sei, às vezes respondendo a críticas, vá por um lado que eu diria deveria haver ido por el outro, não? Pero eu sim creio que está presente nesse sentido, porque o excedente de racionalidade é algo como se realiza a liberdade moderna hasta acá, pero poderia ser mais, pero ao mesmo tempo é o que se realizou. Ou seja, não é que está enferma, tem dois lados. Aqui se pode ver como algo que poderia ser mais, pero esto es lo que es, ¿no? Entonces, ese tipo de crítica interna, se puede entender, ¿no? La crítica a la modernidad capitalista, como por ejemplo, ¿no? La realización solo parcial de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Liberdade, igualdade, fraternidade. Ou seja, sempre é uma crítica interna desta ideia de liberdade, que é o que eu vejo em Marx, por exemplo. Ou seja, essa ambivalência. Está livre, está mais livre que o medieval, não? Pero ao mesmo tempo está totalmente sem nada, não? Está desprovisto, ou seja, privado de todo. E eu creio que se há em Honneth, quando ele habla de esto de excedente de normatividade, o excedente de racionalidade, não? Que dessa possibilidade de crítica interna. Pero, às vezes, me parece que ele perde isto de vista. Mas eu creio que sim está presente isto em Honneth. Não está, habría que recuperarlo. Muy bien, pasamos ya a las dos últimas intervenciones. La primera de estas es una pregunta de Andrés McAdoo y es la siguiente. El punto fundamental detrás de la idea de progreso honetiana es la noción de aprendizaje social. Esto apunta a que normativamente es posible dirimir entre una vida buena con fundamento normativo, lo cual cumple una función relevante en los teóricos de la teoría crítica. Si bien puede que la propuesta de Honneth sea insuficiente, defiende como trascendencia inmanente la posibilidad de definir una vida buena en el marco de nociones de progreso. La pregunta es entonces, ¿cómo escapar de la noción de progreso si son los puntos de referencia o es el punto de referencia para evaluar normativamente las situaciones sociales? ¿Cómo escapar de la noción de progreso? ¿No? Si es esta cuestión del aprendizaje, que también de hecho es lo que Rachel recupera, no de ahí, Rachel Yegi. Mira, essa transcendência imanente, o problema é que o aprendizagem nunca está garantizado, não? Eu creio que aprendizagem, o sea, é uma crítica interna que temos hacia algo que nos parece melhor, mas nunca está garantizado que a história caminhe nessa direção, se me hace, não? E como pues escapar de esto como punto de vista, la noción de vida buena como punto de vista, es, o sea, la noción de vida buena que tenemos, parte de los presupuestos que tenemos, me parece que presupuestos normativos cristalizados en lo que tenemos hoy, ¿no? Nos parece, por ejemplo, una vida buena, una vida en que el tipo de trabajo permita, o sea, certo grado, por lo menos, de realização personal. O sea, temos uma certa ideia de lo que seria a partir de lo que temos hoje, pero, o sea, nem é possível ter em vista que seria lá, o sea, incluso por isso mesmo, talvez, não seja tão abstractas todas as descrições de lo que seria o socialismo, coisa parecida, não? A associação de homens livres. E se é que algum dia chegaríamos a uma coisa assim, não? Pero, e eu creio que se chegáramos a uma coisa assim, provavelmente veríamos nesse momento que outras coisas poderiam estar falhando e hacia onde poderíamos querer seguir, não? E eu creio que não, ou seja, são parâmetros normativos incorporados no que temos hoje, hacia onde queremos ir, sem que haja nenhuma garantia de que isto de veras
será ni el punto final, ni que vamos a esto, ni que aprendemos y no nos olvidamos. No hay un verbo en portugués que siempre que yo uso, las personas dicen no existe esto en español, que es desaprender, ¿no? Yo no sé si no se puede usar, se aprende, pero también se desaprende, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Por ejemplo, que el mundo recaiga en el fascismo hoy día? Yo creo que se desaprendieron una serie de cosas, o sea, no hay una línea de una dirección única, no hay cómo confiar en esta línea, solo hay que esperar que vaya en esa dirección y hacer nuestro esfuerzo para eso, pero tampoco hay un punto de vista fijo, normativo de lo que sería la vida buena, ¿no? Eu creio que não é como renunciar al hecho que o progresso é uma coisa inestável aqui, que não podemos, em que não podemos confiar. Muy No sé. bien. Y finalmente tenemos el comentario de Sebastián que se Ah, interrumpió un poco por la conexión y nos dice más o menos lo siguiente. sim. Decía que el tema de la contradicción entre la naturaleza y lo social también tiene que ver con el tema clásico de la dominación moderna sobre la naturaleza y cómo esto va de la mano con la capacidad del ser humano de destruirse a sí mismo, o sea, de extinguirse en tanto especie. Uhum. Y la pregunta es si eso no nos lleva no tanto a abandonar la cuestión de la historia, sino más bien a tener que repensar una dialéctica más fina o más compleja entre lo social y lo natural. No tanto para las patologías sociales en general, sino para un tipo particular dentro de este género amplio de las patologías sociales. Uhum. No sé si tienes algún comentario. Mira, sí, yo creo que sí nos hace repensar, sí, pero bueno, desde la historia, obviamente, pues desde la naturaleza, solita no se puede, yo creo, ¿no? Además de que somos parte también de la naturaleza, pero sí, pues habrá que, no sé si exactamente en ese sentido que estás preguntando, pero habrá que repensar esa relación con la naturaleza sin falta, ¿no? Y sí, o sea, no, claro, yo creo, ¿no? O sea, la decisión, pero poner justamente en cuestión, ¿no? O sea, pues también está la cuestión desde Adorno y Horkheimer, ¿no? O sea, no hay como no hacer, o sea, si queremos sobrevivir cierta dominación de la naturaleza, porque si no, pues recaímos en la vida de la amiba, no sé, pero al mismo tiempo, ¿qué dominación, qué tipo de dominación de la naturaleza podemos, porque dominación de la naturaleza suena ya feo por sí mismo, pero es solo la cuestión, o sea, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Pues ya había antes los fenómenos naturales que causaban miedo a los seres humanos pré-históricos, ¿no? No son solo las catástrofes de ahora, como pues, los ciclones, las inundaciones y los temblores, ¿no? Pero sí, yo creo que una cuestión, pues claro, ¿no? Primordial, porque si no nos vamos a extinguir todos, ¿no? O sea, sí, así creo que habrá que ver cómo lidiar con esto. Pues sabiendo que no hay, ¿no? Regreso. Tampoco nos podemos volver a convertir en amibas, ¿no? Yo creo. Perfecto, muchas gracias.